Os leo desde IAF/cursos, International Academy of Fitness. Serrato. El serrato mayor o anterior es el único músculo que se ubica en la parte interna de la musculatura del hombro, por lo que es considerado una parte importante de los huesos del complejo articular del hombro. Función. El único tejido muscular esquelético de la zona interna. Tiene la función de conectarse con la escápula para poder mantenerla en su posición. Asimismo, al deslizar sus fibras y contraerse, es capaz de mover el mismo hueso al que se fija para poder realizar un movimiento de rotación. Algunos ejercicios: rueda abdominal, pull over con mancuerna y jalón para dorsal con cable a un brazo. A ver, independientemente de que sea esa academia o lo que sea, el punto de origen, es uno de los episodios más vergonzosos de la historia del fitness la ubicación, el conocimiento del músculo serrato anterior. Originariamente, este músculo fue maltratado por personas como nuestro adorado Arnold Schwarzenegger, que lo incluía como músculo involucrado en el ejercicio del pullover. Más adelante, de la Vieille, el que tiene este tratado del cual yo he hablado en varias ocasiones. A ver, yo le he hecho vídeos a Arnold, no menos de 3 sobre este y otros asuntos, a de la Vieille al menos 2 vídeos sobre este y otros asuntos, y además, si tú pones Serrato Iron Masters en el buscador de YouTube, pues te encuentras no menos de 5 o 6 vídeos, entre ellos un vídeo muy famoso llamado La maldición de las escápulas aladas. Vale, pues ya Arnold y luego de la Vieille en su tratado cometían un grave error tanto gráfico como didáctico al exponer las implicaciones de este músculo. Y bueno, pues esto pues es una herencia tardía pero permanente en el ámbito del fitness, y como digo, es una vergüenza, porque una cosa es una desviación o una cuestión de ángulos, que a veces, bueno, pues tenemos que estar ahí valorándolo, y otra cosa es cuando hablamos de negro y blanco. Otra cosa es cuando hablamos de ir hacia allá o ir hacia allá, ir hacia adelante o ir hacia atrás. Y este es el caso del serrato anterior, y como vuelvo a decir y he dicho muchas veces, de un músculo maltratado por las personas que presuntamente pretenden dar una explicación acerca de sus funciones, y no solo la cagan, sino que la cagan 180 grados. ¿Vale? Entonces, pues rápidamente, y antes de buscar conclusiones, vamos a explicarlo. ¿Vale? Existe una acción en la que nosotros llevamos el brazo hacia arriba, que se llama, alrededor del eje lateral o transversal, se llama flexión de la articulación del hombro. Y bueno, pues todo el mundo debería a estas alturas entender que cuando yo levanto el brazo alrededor del eje lateral de esta manera, estamos hablando de un gesto llamado flexión, en concreto la fase positiva, y cuando lo controlo, es decir, no lo dejo caer ni lo lanzo hacia atrás, sino que lo retengo, ¿vale? Retengo la bajada del brazo, en este caso lo llamamos flexión fase negativa. Asimismo, cuando llevo el brazo hacia atrás, como intentando coger algo que está detrás de mí, lo llamamos extensión fase positiva, y cuando lo retengo para volver a la posición inicial, se llama extensión fase negativa. Estos movimientos se pueden ampliar pues llevando el brazo más atrás antes de iniciar la flexión, o llevando el brazo más adelante antes de iniciar la extensión. Entonces resulta que los músculos extensores, es decir, los músculos que tiran de algo hacia abajo y hacia atrás alrededor de ese eje que hemos mencionado, son en concreto el dorsal ancho, el redondo mayor, el redondo menor, el infraespinoso, el romboides, algunas fibras del trapecio, el deltoides posterior y la cabeza larga del tríceps braquial. Asimismo, también resulta que cuando llevamos el brazo hacia arriba, tanto en la fase positiva como en la negativa, los músculos que trabajan son el deltoides, fascículos claviculares 1 y 2, el pectoral mayor, el coracobraquial, la cabeza corta del bíceps braquial, el trapecio, algunas de sus fibras, y el serrato anterior. Entonces, si analizas o comparas los músculos extensores, fase positiva y negativa, y los músculos flexores, fase positiva y negativa, pues no coincide ni uno. Un detalle: el hecho que coincidan trapecio tanto en la flexión como en la extensión es porque tiene fibras colocadas en diferentes situaciones espaciales, y por lo tanto son fibras diferentes. Lo mismo que hacia arriba es deltoides, fascículos 1 y 2, y hacia atrás son fascículos 4, 5, 6 y 7. Es decir, no coincide ningún músculo, y dentro de un músculo no coinciden ninguna de sus fibras. Entonces, eso se llama antagonismo. Músculos que son antagonistas. Y resulta que el dorsal ancho y el serrato anterior son antagonistas puros, antagonistas totales. El serrato, que tiene como acciones fundamentales la abducción, es decir, levantar el brazo lateralmente,
y progresivamente y cambiando eje y plano hasta llegar a la flexión, es decir, levantar el brazo frontalmente y controlarlo al bajar, resulta que presenta dos acciones antagonistas de las acciones principales del dorsal, que como todo el mundo debería saber es abductor, acerca la mano a mi cuerpo alrededor de este eje, y es extensor, acerca la mano a mi cuerpo alrededor de este eje. Es decir, las acciones opuestas, contrarias, justo lo contrario. Es decir, que cuando yo estoy haciendo esto, tienen que contraerse todos los flexores y se tienen que inhibir para permitirlo todos los extensores. Entonces, más allá de lo que yo pueda decir como estudioso o los expertos han determinado a lo largo de tantos y tantos años, y cuando digo expertos me refiero a todos aquellos que se han tomado la molestia de analizar las acciones musculares con músculos auténticos y no con el corre, ve y dile, a partir de las lucubraciones de algún gurú del fitness, que en este caso siento mucho que haya sido Arnold, pero las cosas como son. Al rey lo que es del rey, pero cuando no es del rey hay que quitárselo. Entonces, más allá de todo eso, simplemente nos vamos a las acciones musculares. Ahora mismo tenéis que coger la mano y buscar una mesa, buscar un sitio donde hacer presión. Entonces, cuando hagáis presión así hacia abajo en la mesa, la podéis tener lateralmente, la podéis tener frontalmente, incluso podéis hacer presión en vuestra propia rodilla, en vuestro muslo, pues lo que quiero es que contactéis con vuestro dorsal y comprobéis cómo está contraído a tope, ¿vale? Es muy sencillo. A la vez, quiero que intentéis localizar el serrato, que estará por aquí, debajo del pectoral y justo por encima de los oblicuos, ¿vale? Buscarlo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que aunque sepáis dónde está, no lo vais a notar. Entonces, atentos, por favor. Estamos apretando, ¿vale? Y mantenemos la mano aquí, en la zona del serrato. Y simplemente quitar la mano. Volver a apretar. Quitar la mano. Volver a apretar. Solo levantar la mano hacia arriba, que es levantar el brazo, lo que hace el deltoides. Podéis tocaros el deltoides, ¿vale? Tocaros el deltoides, tocaros el dorsal. Dorsal blandito, deltoides contraído. Apretar, deltoides blandito, dorsal contraído. Es decir, estamos viendo un antagonismo entre deltoides, frontal y dorsal. No hay nada más que apretar, tocar dorsal, deltoides, levantar, tocar deltoides, dorsal, para ver un antagonismo puro. Vale, pues volvamos al serrato. Apretamos el serrato. No está, o al menos está blandito y pumba, simplemente. Y es espectacular porque basta con dejar de hacer presión para que el serrato haga pop y que ya se quede contraído durante toda la elevación del brazo y que se quede contraído cuando lo bajamos controlándolo, ¿vale? Entonces, si ahora a la vez nos tocamos el dorsal está blandito y el serrato está contraído. Volver a hacerlo, apretar, serrato blandito e incluso parece inexistente, dorsal a tope, levanto, pum, dorsal, cero contracción y el serrato, pum, ha aparecido ahí de una forma que a veces parece milagrosa. Entonces, esto que os estoy contando y que lógicamente se tiene que aplicar a los ejercicios en los que están involucrados unos y otros músculos, pues simplemente tenemos que pensar. Una rueda abdominal, ¿en qué consiste? Pues consiste en que yo me alejo reteniéndolo, porque si no lo retuviese me daría con la cara en el suelo y lo que tengo que hacer ahora es volver a la posición inicial. Luego, si os fijáis, es un jalón, es un movimiento de dorsal que podríamos hacer exactamente igual, con una polea tirando hacia abajo de la barra. Es dorsal. Si el serrato se contrajese durante un jalón con una polea, pasaría esto, ¡boom! Lanzaríamos la polea hacia arriba. Si el serrato se contrajese durante un rodillo abdominal, ¡boom! Nos iríamos de cabeza. Si el serrato se contrajese en el mismo gesto, porque un pullover es coger algo y llevarlo hacia adelante, es salir de aquí y pasar a esta posición. Si el serrato se contrajese de pronto, ¡pum!, se nos partirían los hombros y la mancuerna rompería el suelo. Si en un jalón con una cuerda o cable el serrato se contrajese, de pronto haría ¡bum! Y nos partiríamos el hombro y chocaría la polea contra arriba. Todo lo contrario a lo que hacemos es retener con el dorsal y tirar con el dorsal, retener con el dorsal y tirar con el dorsal, retener con el dorsal y tirar con el dorsal, retener en un rodillo con el dorsal y volver con el dorsal y el abdominal. Pero esa es otra historia. Por lo tanto, estamos hablando de un error de características mayúsculas. Un error total. Y ahora, desde aquí, simplemente lo que pedimos a esa academia, regida por quien sea, pedimos una rectificación pública. Lo mismo que esa publicación es pública, pedimos una rectificación pública. Yo no voy a ir detrás de ellos para decirles, oye, ha sido una cagada de dimensiones enormes. No, yo sé que les llegará, de una o de otra manera terminará llegándoles. Yo desde aquí, desde el canal y en nombre de toda la comunidad fitness, y recogiendo el testigo de los que nos hemos dado cuenta de que no
por ser Arnold Schwarzenegger, ni por ser el autor de un tratado muy bonito, con dibujos muy bonitos, no porque se den esas dos circunstancias, eso significa que estén en posesión de la verdad. Y en este caso yo como representante del Serrato Mayor o anterior, me siento injustamente tratado y si se tratase de una persona física, me sentiría injuriado y difamado. Por lo tanto, desde aquí y en representación del Serrato anterior, pido a esa academia, cuando proceda, que rectifique 180 grados, su publicación, entendiendo que habrán entendido el vídeo, ojo, y que habrán entendido el significado de las fases isotónico-concéntrica o positiva, isotónico-excéntrica y negativa, y los mecanismos que definen la acción de los músculos antagonistas. Espero que se vea en este vídeo desde la P hasta la PA y que hagan las pruebas musculares. Insisto, esta prueba muscular ejecutada en la mesa, ejecutada en una barra, ejecutada en una rodilla, ejecutada tirando de tu propia cabeza hacia adelante, como si de un pullover se tratase, comprobando cómo el Serrato está totalmente inhibido. Cualquiera de estas pruebas, cualquiera de ellas, os llevarán a entender por qué, ojo, no ya a entender esto es lo que os habéis equivocado, a entender por qué tenéis que revisar exhaustivamente las acciones musculares y la biomecánica antes de atreveros a hacer una publicación como esa y de divulgar, y ojo, ahora viene lo más importante, y de divulgar un ejercicio incorrecto, inadecuado y además que puede conducir, en caso de personas que tengan las escápulas aladas, puede inducir al promover trabajos de dorsal precisamente a conseguir el efecto contrario al requerido, es decir, que las escápulas sigan presentando esa actitud, esa posición en la cual están ligera o notablemente sobresalientes con respecto a la parrilla posterior de nuestro tronco y que es una patología que está tipificada en todos los tratados serios de fisioterapia y de rehabilitación y que estas personas con esta publicación pueden inducir precisamente que se consiga el efecto contrario, ese efecto en el cual todavía parecerá que estamos más encerrados y además con esa posición anómala de las escápulas en nuestra parte posterior. Por lo tanto, procede que automáticamente se retracten de esa publicación y que empiecen a estudiar los mecanismos tal y como son, no porque lo diga yo, sino porque lo dice, en este caso, la ciencia biomecánica. Por favor, espero que os toméis muy en serio este vídeo y que a partir de ahora tengáis cuidado, porque puede ser una tontería, pero en este caso podéis desencadenar justo el efecto contrario. A continuación os pongo aquí unos gráficos de ejercicios en los que sí interviene el Serrato anterior y a continuación, después de un pantallazo en negro, ejercicios en los que no interviene el Serrato anterior. Gracias a todos y bueno, quedaros un poquito más, que van a ser unos segundos y seguro que va a quedar aquí instalado. Gracias, Iron Masters Forever.
Vamos a demostrar de lo que somos capaces. Sin pensarlo, únete, somos Iron Masters. Iron Masters, Iron Masters.